Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada habíamos estado viendo el tema de conducción bidimensional en estado estable por el método analítico y habíamos resuelto algún ejercicio. Entonces vamos a pasar a ver el método gráfico. Entonces sería conducción bidimensional en estado estable o permanente, y estuvimos viendo anteriormente el método analítico, en el cual se encuentra la solución analítica para la ecuación que gobierna el fenómeno de transferencia de calor bidimensional en estado estable, que también decíamos se conoce como la ecuación de Laplace y que está dado por la ecuación de una segunda derivada de t con respecto de x más segunda derivada de t con respecto de y es igual a 0. Y decíamos, esta es la ecuación de Laplace. ¿Qué día soy? Entonces esta es la ecuación ¿Qué día soy? para la cual se encuentra la solución analítica. Y entonces es lo que nos da la distribución de temperaturas en una superficie bidimensional, dependiendo de la solución y de las condiciones de frontera que tengamos en esa región bidimensional, la cual no depende del tiempo, nada más de la ubicación de algún punto X, Y dentro de esta superficie. Entonces ahora como habíamos mencionado, una de las desventajas de ese método analítico es que resulta ser complicado encontrar la solución analítica en muchas ocasiones, a pesar de que hay varias soluciones analíticas para varios casos. En general, cuando cambiamos las condiciones de frontera o cuando cambiamos la región, la forma de la región en la cual buscamos la distribución de temperaturas, entonces hay que encontrar otra solución particular, y es muy, como habíamos visto también, es un poco largo el proceso de sustituir las condiciones de frontera para encontrar la solución particular que nos dé la distribución de temperaturas. Entonces, otro método alternativo también es el método gráfico, en el cual no solucionamos la ecuación de manera analítica, sino que este método consiste en básicamente encontrar o utilizar un factor que se llama factor de forma para utilizarlo y para poder calcular la
transferencia de calor y también la, la temperatura, aunque también no necesariamente la distribución de temperaturas, pero principalmente la transferencia de calor es lo que nos sirve este método. Y entonces, igualmente en el método analítico habíamos visto la solución de esta ecuación nos da la distribución de temperaturas y a partir de ahí podemos calcular la transferencia de calor utilizando la ecuación de conducción de calor que decíamos también se conoce como la ley de Fourier de conducción de calor. Y entonces aquí este método gráfico consiste en encontrar o utilizar factores de forma dibujando líneas paralelas y perpendiculares al flujo de calor. Entonces aquí en este método, en lugar de encontrar la solución analítica de la ecuación que gobierna la transferencia de calor bidimensional en estado estable que tenemos ahí, lo que se hace o lo que hacemos es encontrar o utilizar factores de forma que se obtienen dibujando líneas paralelas perpendiculares al flujo de calor, paralelas y perpendiculares al flujo de calor. Y entonces esto básicamente es estos factores de forma, digamos, cuando no conocemos estos factores, los obtendríamos de esta manera, dibujando las líneas de flujo de calor y perpendiculares también. En otras ocasiones podríamos recurrir a tablas para encontrar estos factores sin necesidad de hacer estos diagramas, estos dibujos, digamos, sin necesidad de dibujar las líneas. Entonces, esto básicamente es en lo que consiste este método. Y entonces, para ilustrarlo, digamos, podemos considerar alguna superficie bidimensional en la cual deseamos encontrar la distribución de temperaturas y el flujo de calor, que en una superficie bidimensional en estado estable. Pues digamos que tenemos una superficie en la cual, digamos, tenemos una temperatura en esta parte, en esta región tenemos una temperatura 1, por ejemplo, y tenemos acá fuera de esta región tenemos una temperatura 2. Si T1 mayor que temperatura 2, entonces el calor va a fluir como sabemos que el calor es una energía que se transfiere por diferencia de temperaturas y fluye de mayor a menor temperatura. Entonces el calor va a fluir, digamos, de mayor a menor temperatura, digamos de T1 a T2. Entonces lo que decimos es dibujar algunas líneas que sean paralelas al flujo de calor y otras líneas que sean perpendiculares. Las líneas que son paralelas al flujo de calor se llaman líneas de flujo de calor
mientras las que son perpendiculares son líneas que tienen temperatura constante y que se llaman isotermas. Entonces, una isoterma es una línea que tiene temperatura constante. Entonces, digamos, el flujo de calor fluiría de temperatura 1 a temperatura 2 y tendríamos entonces estas serían líneas de flujo de calor, mientras que líneas perpendiculares a estas líneas de flujo de calor irían en esta forma. Decíamos, esto lo haríamos, digamos, si no conocemos el factor de forma que podemos normalmente también obtener de tablas para geometrías o para casos ya, digamos, conocidos o comunes. Entonces, cuando no conocemos esos factores, lo que hacemos es venir y dibujar estas líneas perpendiculares y paralelas digamos que T1 mayor que T2. Entonces el flujo de calor va a fluir de temperatura 1 hacia temperatura 2, mientras que en estas otras líneas la temperatura va a ser constante. En esas líneas perpendiculares a las líneas de flujo de calor, la temperatura sería constante. Y decíamos, se llaman isotermas porque tienen la temperatura constante. Y entonces, de esta manera, cuando hacemos esto, podemos encontrar un factor que decíamos se llama factor de forma. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar un pequeño elemento de aquí, de esta cuadrícula, digamos, y lo podemos dibujar acá afuera. De tal manera que podamos identificar digamos que lo dibujamos acá afuera y entonces aquí habría un cambio de temperaturas entre una línea, una isoterma y otra. Aquí habría un cambio de temperatura delta T y aquí habría las líneas de flujo de calor estarían separadas por una distancia delta X o delta Y, dependiendo de cómo definamos el eje X y el eje Y. Aquí esto, digamos, es delta Y. Delta X, delta Y el flujo de calor, decíamos, fluye de temperatura 1 a temperatura 2 en esta dirección, digamos, hacia afuera. Ahí tenemos el flujo de calor y hay un cambio de temperatura al pasar de una isoterma a otra y ese sería el flujo de calor a través de ese pequeño elemento que seleccionamos ahí.
dentro de esta cuadrícula. Entonces decimos aquí el flujo de calor, ya habíamos mencionado que se trata de una cantidad que tiene dirección y tiene magnitud, que puede tener componente en X, componente en Y también. Aquí lo que decíamos es este flujo de calor que fluye a través de uno de estos cuadros, es igual al flujo de calor que fluye a través del otro cuadro que está en la misma dirección de el flujo de calor. Esto debido a que, como mencionábamos, es básicamente a partir de un balance de energía en el cual lo que entra por un lado es igual a lo que sale por el otro, debido a que no hay acumulación o generación de calor. En este caso estamos considerando un caso bidimensional en estado estable o permanente. Por eso es que así es como se comporta. De otro modo, si hubiera ¿cómo se llama? De generación de calor, entonces ya no, bueno, tendríamos que considerar ese término. En este caso, como no consideramos la generación de calor, lo que entra por un lado de este cuadro, digamos, sale por el otro. Entonces, y así sucede de un cuadro a otro, de un cuadro a otro. Entonces, el calor que fluye a través de, entre dos líneas de flujo de calor, es el mismo desde un lado hasta el otro. Como decíamos, esta temperatura constante se llama isoterma. Creo que ya lo habíamos mencionado también en el caso de la solución analítica. Mientras que estas otras líneas en donde son paralelas al flujo de calor, decíamos línea de flujo de calor. Entonces, decimos el calor es el mismo entre dos líneas de flujo de calor. Decimos eso debido al que lo que entra por un lado es igual a lo que sale por el otro, ya que es básicamente en base a un balance de energía. El calor es el mismo entre dos, que fluye entre dos líneas de calor. Entonces, el calor, entre dos líneas de calor, también eso se podría llamar también un tubo de flujo de calor. Sería también un tubo de flujo de calor, también se le podría llamar así, el espacio, digamos, entre dos de estas líneas de flujo de calor. Se le podría llamar también un tubo de flujo de calor y es el mismo desde temperatura 1 hasta temperatura 2. Pues también aquí normalmente lo que debemos de, de cuidar cuando hacemos este diagrama para el factor de forma, encontrar el factor de forma a través de las líneas que dibujemos así, de esta manera, es es hacer que las distancias delta X sean
igual a delta Y para un determinado cuadro, digamos. Mm, para un determinado elemento, digamos, o cuadro. Como vemos, no necesariamente son cuadros, o sea, en los lados pueden tener cierta curvatura, o sea, no necesariamente son cuadros. Entonces, es un elemento, digamos, para un determinado elemento o cuadro, aunque no necesariamente son cuadros, delta X, delta X debería de ser proporcional o del mismo tamaño que delta Y, digamos, delta debe ser aproximadamente del mismo tamaño que delta Y, es decir, para un determinado cuadro, por ejemplo, este, un cuadro, aquí digamos, en este cuadro, digamos, de color azul. Si nos movemos para este cuadro de color verde, también debería de ser así. Y así sucesivamente, si nos movemos a otro cuadro de otro color, también, más bien de otro, en otro lado, de otro cuadro, en otro lado también, más o menos debería de conservarse esa proporción, lo cual no necesariamente quiere decir que en todos los cuadros sea la misma distancia, ya que, por ejemplo, aquí como la distancia delta X es menor, este, y entonces en este caso acá también lo que deberíamos de haber hecho, digamos, para que nos quede bien, sería ir aumentando la distancia de separación entre estas líneas de flujo. Entonces, digamos, si dibujamos otra línea de isoterma, digamos, otra isoterma aquí más cercana a temperatura 1, entonces deberíamos de ir reduciendo la distancia y hacer más pequeños los cuadros para que se mantenga la misma proporción delta X igual a delta Y. Sin embargo, para un solo determinado cuadro, se debe buscar, digamos, que esta proporción se mantenga de delta X igual a delta Y para obtener un resultado lo más correcto posible, ya que este método gráfico también, una de las desventajas sería que, pues también dependiendo de qué tan bien hacemos el trazado de las líneas y qué bien estemos haciendo estos, si estas líneas para obtener el factor de forma, pues el resultado va a depender de ello. Y entonces, eso es lo que deberíamos de buscar o de procurar para que obtengamos un mejor resultado. Entonces, como podemos ver ahí, el cambio de temperatura total desde temperatura 1 hasta temperatura 2 sería la suma de todos los cambios de temperatura a través de cada uno de los, de los, de los cuadros, es decir, delta T en un cuadro va a ser igual al cambio de temperatura total, digamos, total
entre el número de divisiones, n número de divisiones, o número de incrementos de temperatura. Aquí diríamos este cambio total de temperatura sería T1 menos T2, digamos, en este caso, de acuerdo a este diagrama. T1 menos T2 y eso sería dividido entre número de divisiones, n es número de divisiones o incrementos de temperatura. Sí, entonces decíamos ahí el flujo de calor es el mismo a través del espacio entre dos líneas de flujo de calor. Aun cuando se vayan haciendo más grandes los cuadros a medida que nos vamos alejando de temperatura 1 hacia temperatura 2, es el mismo porque se fluye en la misma dirección. Por lo tanto, no cruza una línea de flujo de calor. Entonces, como es el mismo calor, lo podemos obtener, lo podemos escribir, lo podemos calcular, digamos, Q es igual a el flujo a través de un solo, bueno, primeramente, digamos, veríamos el flujo a través de un solo cuadro, el flujo de calor sería menos K por el espesor, que digamos es delta, más bien sería por el área, pero el área sería un área con una unidad de profundidad, sería entonces delta X por una unidad de profundidad, digamos que es perpendicular al plano de la página o de la pantalla. Entonces eso nos daría el área. Es básicamente aplicando la ecuación de conducción de calor de ley de conducción de Fourier, que nos dice que K por área por gradiente de temperatura delta T sobre delta X, dependiendo de cómo denotemos las coordenadas, en este caso sería delta T sobre el espesor, que digamos es el delta Y. Delta Y, de acuerdo a esta figura. Entonces ese sería el flujo de calor a través de un solo elemento. Y decíamos, este flujo de calor a través de un solo elemento es el mismo
sería el mismo en todos los elementos en un mismo tubo de calor. Y ahora para encontrar, digamos, el flujo de calor en todo, de toda la superficie, lo que haríamos sería entonces sumar todos los flujos a través de todos los elementos, todos los tubos de calor. De tal manera que entonces nos quedaría para ello tendremos que, primero decimos que el número decíamos, n es el número de incrementos o divisiones de temperatura. Y ahora lo que definiríamos también sería otro número, m, que sería el número de divisiones o tubos de calor. Es decir, el número de divisiones de líneas de flujo de calor, más bien utilizando líneas de flujo de calor. Entonces, tomando en cuenta esas definiciones o esos parámetros, decíamos entonces el calor total. Entonces decimos para un solo elemento es esta ecuación, digamos. Para el calor total sería como decíamos, sería la suma se suman todos los tubos de calor, los flujos de calor en todo, se suman todos los flujos en todos los tubos de calor. Y entonces decíamos cuántos, el M es el número de divisiones o tubos de calor, entonces básicamente sería multiplicar por M esta cantidad que tenemos que es para un solo elemento. Y entonces eso nos quedaría básicamente que el calor, ese calor total sería, si nos multiplicamos por M, todo que sería el número de divisiones o tubos de flujo de calor, multiplicamos por esa M y lo demás nos queda acá por el delta T. Delta T sería el delta T total. Y todo esto, el delta T es el delta T total entre N, ya lo habíamos escrito arriba. Delta T total entre N, que sería esta fórmula. Entonces delta T total entre N es el delta T. Entonces el calor es M, que es el número de tubos de flujo de calor,
luego de la fórmula, de la misma fórmula de aquí, que es K por, por delta T sobre N, que es el delta T, y luego por el área este, que decíamos, nos da delta, de hecho, decimos, también habíamos mencionado, Profe, disculpe, voy a salir un momento. Tengo que retirarme, pues. sí, está bien. Este, soy Ricardo Ugalde, ¿Quién eres, perdón? Ricardo Ugalde. No, está bien. Sí, muchas gracias, profe. Sí, escríbeme en el chat para que me acuerde, si no, Sí, profe. Ahí se lo escribo. sí, entonces decíamos aquí por el área que por el área que es delta X por una unidad de profundidad y entre el espesor que es delta Y en este caso. Y luego aquí también habíamos mencionado que era importante que cuando realizamos este diagrama, cuando dibujamos las líneas de flujo de calor y isotermas, buscar que para un determinado elemento o cuadro, delta Y sea aproximadamente igual a delta X lo más posible. Sí, entonces, considerando que delta Y igual a delta X, entonces aquí si delta X igual a delta Y, esto se nos hace 1 y entonces el calor o la transferencia de calor o flujo de calor nos queda aquí M, nos queda M sobre N. Todo esto por K. Por T, delta T total, que es T1 menos T2, o sea, la diferencia de temperaturas. Entonces, de esa manera nos obtendríamos el flujo de calor a través de esta superficie. Y entonces, sí, entonces, decíamos, es importante que
delta Y sean de dimensiones muy similares a delta X y de que también que sean perpendiculares. Decimos, no en todos, eso aplicaría para un solo cuadro. Ya cuando pasamos de un cuadro hasta otro más alejado por acá, como podemos ver, ya podemos hacer los cuadros de diferente tamaño, y eso implica que del delta X, por ejemplo, en un cuadro acá más cerca de T1 esté más pequeño, delta X sea más pequeño que delta X en otro cuadro más alejado, pero dentro del mismo cuadro, sí es importante procurar que delta X sea igual a delta Y y que sean perpendiculares las líneas. Entonces, ya teniendo esta forma de obtener el flujo de calor, sería básicamente eso lo que buscaríamos hacer, dibujar cuando tenemos una superficie, dibujar las líneas de flujo de calor y las isotermas que deben de ser perpendiculares entre sí, y para un determinado elemento o cuadro buscar que las dimensiones de que son delta X y delta Y, sean lo más aproximadamente iguales, delta Y igual a delta X, y que estas líneas sean perpendiculares. Entonces, ya teniendo ese diagrama, digamos, dibujando esas líneas, aplicaríamos esta fórmula o ecuación para obtener el calor, y que, como vemos aquí, pues básicamente consiste en obtener o contar, digamos, el número de líneas de divisiones o de divisiones en dirección del flujo de calor y en dirección del incremento de temperatura. Y lo demás, pues conoceríamos la constante del material y la diferencia de temperaturas total desde un extremo hasta el otro. Entonces, de esa manera obtendríamos el flujo de calor. Decimos, este método gráfico también podría ser un poco aproximado dependiendo de qué también dibujemos estas líneas de flujo de calor y sus líneas perpendiculares. Entonces, a este factor, a este número de divisiones de M entre N, digamos, el número de divisiones de tubo de calor entre el número de incrementos de temperatura, M entre N, se le llama factor de forma. Y se le denota con la letra S, entonces sería el factor de forma. Y entonces, utilizando ese factor de forma aquí, sustituyendo, nos quedaría la ecuación, nos quedaría que el calor es igual a K por S por delta T. Por delta T. Y entonces esta sería la forma, digamos, la fórmula para obtener el flujo de calor. Entonces, para ello, básicamente sería obtener el factor de forma S, que sería obteniendo la división, la relación entre los números de líneas que dibujemos. Entonces, aquí, como podemos ver, este número de líneas que dibujemos, pues, dependerá de la forma de esta superficie. Por ejemplo, aquí, si tenemos una superficie, digamos que
digamos que tuviéramos un rectángulo de esta forma más más alargado, digamos, más alargado. Entonces, algo así, digamos, entonces tendríamos que, para que se mantenga esta relación delta y entre delta x, tendríamos que, digamos, dibujar más líneas en una dirección que en otra, y eso nos daría un diferente factor de forma. Por eso se llama factor de forma, porque depende de la forma de la superficie bidimensional, en la cual si, dependiendo de la forma, el número de líneas que dibujaríamos en una dirección sería mayor que el número de líneas que dibujaríamos en forma perpendicular, y eso nos da un diferente valor de S, el factor de forma. Decimos en muchas ocasiones, sin embargo, para algunos casos específicos que ya están, digamos, identificados, son comunes o están más estudiados, estos factores de forma se pueden también encontrar de tablas. Entonces, para casos más comunes, ese se puede obtener de tablas. Entonces, en esos casos, cuando estamos resolviendo algún problema, algún ejercicio, algún caso en donde es en donde podemos encontrar el factor de forma de las tablas, entonces no necesitamos dibujar las líneas, sino que ya si vemos que en las tablas podemos encontrar un caso, una geometría, sí, una geometría básicamente que es parecida o básicamente la misma que el caso que estemos considerando, entonces podemos directamente buscar la forma de calcular este factor de forma de las tablas. Sin embargo, habría que ver que sea la geometría la misma o muy parecida, y sí, también ahí en las tablas también, digamos, pues ya está en alguna forma, alguna fórmula para obtenerlo. Entonces sería el factor de forma, y entonces esa sería la forma de obtener el calor de forma utilizando el método gráfico para un caso de conducción bidimensional en estado estable. Entonces, para ello vamos a también realizar un pequeño ejercicio para ilustrar estos casos. Entonces ahí si gustan anotar, por favor. Entonces dice una tubería horizontal de 15 centímetros
de diámetro y 4 metros de longitud. Está enterrada a una profundidad de 20 centímetros. La temperatura de la pared de la tubería es de 75 grados centígrados y la temperatura de la superficie de la Tierra es de 5 grados centígrados, suponiendo que la conductividad térmica de la Tierra es de 0.8 watts sobre metro grado centígrado. Calcúlese el calor perdido por la tubería. Entonces aquí básicamente nos dice que se trata de sí, una tubería que está enterrada a una profundidad de 20 centímetros y tiene un diámetro de 15 centímetros. Y nos da la temperatura de la pared de la tubería y la temperatura de la superficie de la Tierra. Pues en la pared de la tubería nos dice que la temperatura es, digamos, la podemos llamar temperatura 1. Nos dice que es de 75 grados centígrados, mientras que la temperatura en la superficie de la Tierra, en algún punto por ahí, es igual a 5 grados centígrados. Y la distancia de la
El diámetro es de 15 centímetros. Y la profundidad es de 20 centímetros. Entonces aquí lo que nos da también es el valor de la conductividad térmica de la Tierra en este caso. K es igual a 0.8 watts sobre metro grado centígrado. Ahí tenemos básicamente los datos y lo que nos pide es calcular el calor perdido por la tubería. O sea, el calor transferido de la tubería a la superficie, calcular el calor transmitido o perdido, es decir, ahí en la tubería está a cierta temperatura y debido a que se encuentra en un medio en donde hay menor temperatura, el calor fluye de la temperatura hacia los alrededores, en este caso la tierra en la cual se encuentra menor temperatura, y entonces hay una pérdida de calor. Entonces aquí lo que pides es el calcular el calor. Entonces aquí básicamente decíamos una forma es dibujar las líneas de flujo de calor y de temperatura constante o isotermas para encontrar primero el factor de forma y luego ya con el factor de forma encontrar el calor transferido o perdido, en este caso utilizando la fórmula que obtuvimos anteriormente. Sin embargo, también mencionábamos que para algunos casos en donde ya se tiene algún factor de forma identificado en las tablas, lo podemos obtener directamente de las tablas debido a que en algunos casos estas geometrías son comunes o son utilizadas frecuentemente y entonces ya se conocen sus factores de forma y se pueden obtener directamente de la tabla, de alguna tabla. Entonces también aquí podemos encontrar las tablas en alguna tabla de los libros de transferencia de calor. Normalmente también se encuentran ya sea en algún apéndice o también dentro de los mismos capítulos del libro. Decimos entonces, buscamos alguna tabla en donde nos dé los factores de forma y normalmente aquí encontraríamos la geometría y el factor de forma y algunas restricciones. Por ejemplo, por ejemplo, para este caso que nos dice que es un cilindro, o una tubería, básicamente, pero una tubería la podemos identificar como un cilindro, entonces buscamos en las tablas este tipo de geometría para no hacer nosotros mismos el dibujo de las líneas de flujo de calor y de temperatura constante, y entonces esto lo obtendríamos directamente de la tabla. Podemos decir que de tablas obtenemos el factor de forma.
Pues decíamos esto debido a que se trata de una geometría que es algo común y ya está identificada o tabulada en las tablas. Entonces, en las tablas normalmente vamos a encontrar el sistema físico, vamos a encontrar alguna geometría. También vamos a encontrar, digamos, factor de forma, y también encontraríamos algunas restricciones. Lo que estaremos encontrando el sistema físico, por ejemplo, en este caso se trata decimos, de una tubería que está enterrada, entonces básicamente es un cilindro horizontal y el sistema físico nos diría alguna descripción, y en cuanto a la geometría encontraríamos, digamos, alguna geometría que nos diga si, más bien con la cual podemos comparar y ver si corresponde al sistema físico que estamos estudiando, y entonces ahí podríamos encontrar algún sistema en el cual tengamos alguna geometría que se nos parezca al caso que estamos estudiando. Entonces ahí encontramos algo que nos dice, ahí en la tabla encontramos una geometría así, la cual vemos que se parece al caso que estamos estudiando, y en este caso nos dice que el factor de forma está calculado por factor de forma S, está dado de la siguiente manera: 2pi por L. Ahí está la fórmula para este factor de forma: 2pi por L entre coseno hiperbólico a la menos 1 de D sobre R. Entonces aquí lo que debemos de ver, que aquí en la geometría, que esta distancia se llama D, esta distancia L es la longitud y esta otra es el radio, digamos, un radio R. Ahí en los datos nos dan el diámetro, pero el radio es la mitad del diámetro básicamente, y restricciones aquí nos indica que para ello L debe ser mucho mayor que el radio, lo cual podemos ver que en el caso que tenemos nos dice que ahí nos decía que la longitud era de cuánto decía que era de
porque decía que era de 4 metros. 4 metros y vemos que es 15 centímetros de diámetro, entonces sí cumple, digamos, con esa restricción. Tenemos aquí L igual a 4 metros, entonces como vemos ahí L 4 metros, diámetro 15 centímetros, por lo tanto L sí es mayor o mucho mayor que el diámetro, es decir, 4 metros mucho mayor que 0.15 metros. Entonces sería una restricción para que podamos aplicar esta fórmula. Y también aquí en sistema físico nos dice sistema cilindro sumergido en medio semi-infinito. Sería el sistema físico, es un cilindro sumergido en un medio semi-infinito, básicamente como dice que está enterrado, entonces el medio semi-infinito es la Tierra y el cilindro el tubo es un cilindro, entonces sería la geometría, sistema físico y su restricción es que L mucho mayor que R. Pues ya tenemos ahí la forma de conocer el factor de forma, entonces de ahí podemos obtener el factor de forma, S sería S, sería que S igual a 2 pi por L, sustituimos aquí el 4 metros y luego dividido entre coseno hiperbólico a la menos 1, o sea, coseno hiperbólico inverso de diámetro, que es más bien no es diámetro y es de la distancia D. Aquí, de acuerdo a la figura que nos dan en la tabla, D no es el diámetro, sino la distancia que está enterrado, que es 20 centímetros, dividido entre el radio, nos dan el diámetro de 15, entonces el radio 7.5. Entonces sería aquí 20 entre 7.5. Y entonces ahí podemos obtener el factor de forma S, que sería de cuánto daría esta operación. Siete punto 65. 20.65. No, me salió 7.65, profe. 7.65. Y las unidades también estaría en metros.
Si les da eso a todos. Profe, ¿ese es 20 entre 7.5 o Sí, 1.5? 20 viene de la distancia que está enterrado. Entre 7.5. Sí, 7.5 el radio. Ah, ok, ok. Entonces, me equivoqué, profe. Si es eso, me sale 15.35. 15.35. 15.35 metros es el factor de forma. Y entonces ya decimos, conocemos el factor de forma, lo que nos piden es el calor perdido de la tubería hacia los alrededores, que sería en este caso la Tierra. Y ese está dado por la fórmula que habíamos obtenido anteriormente, que sería esta fórmula. Pues podemos copiarla y ponerla aquí. Q es igual a K por S por delta T. Entonces de aquí podemos sustituir los valores. Acá nos dan aquí el valor de 0.8 watt sobre metro grado centígrado. Todo eso multiplicado por el factor de forma que nos dicen que es de 15.35. Bueno, más bien es lo que obtuvimos. Y luego por la diferencia de temperaturas, que es T1 menos T2, que también aquí nos dicen que 75 y 5 grados centígrados, y ya eso nos daría el calor. ¿Cuánto daría entonces el resultado de esta operación? Serían 859.6. 859.6, y serían unidades de watts. Entonces, básicamente, este sería el resultado de este ejercicio. Sí, entonces,
Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a pasar lista. Ya, Aguilar Pérez, Presente, profe. Ambriz Rodríguez, Arrasola Ordóñez, Presente, profe. Profe, Arroyo creo que Tapia. a mi compañero Ambrí se le fue el internet. Ah, bueno, sí, está bien. Presente, profe. Sí, Arroyo Tapia, Presente. Arteaga Trejo salió. Bello López, Presente, profe. Bolaños Castillo, Presente, profe. De la Cruz Chale, Presente, profe. García Ordóñez, Presente, profe. Gómez Holguín, González Flor, Presente, profe. Sí, entonces estábamos en García Ordóñez, no, ya estaba, Gómez Holguín, González Flor, Presente, profe. Hernández Daniel, Presente, profe. Hernández Morales, Presente, profe. Hernández Santamaría, Sí. Isla Suárez, Presente. Márquez Barrera, Presente, profe. Ortega Mendoza, Siempre. Ortiz Bautista, Presente. Palomo Ángeles, Presente, profe. Ugalde Rojo salió, Zamorano Monroy, Presente, profe. Sí, está bien, entonces nada más faltó Gómez Holguín. Sí, está bien, entonces Ambriz Rodríguez ya me habían dicho que entonces nada más nada más Gómez Holguín fue el único que faltó, serían todos entonces. ¿Algún comentario?
No, profe. Sí, entonces, digamos hasta aquí por hoy. Ya todos nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Luego, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.